perdón, no la presentación. Si ustedes se acuerdan, esta semana estuvimos viendo, y no vamos a terminar esta semana con el Reino Monera, sino que nos va a quedar un poquito para la próxima semana. De lo que hemos visto de la primera clase o de la clase de ayer, porque ayer vimos muchísimo, vimos casi toda la unidad. ¿Hay alguna duda, consulta, algo que les haya quedado incompleto que quisieran volver a ver o repasar? Por mí no, profe. Bien. El resto, no sé si alcanzaron. Sí, Por Sofi, mí perdón. tampoco. No sé si alcanzaron. No, que por mí Ay, tampoco. perfecto. Sé que es muy poco tiempo de ayer a hoy, pero quería saber si alguna alcanzó a leer el cuadernillo o los apuntes de clase para saber si leyendo había surgido alguna duda. Yo no alcancé, profe. Bien. Estuve con otras cosas. Sí, no, a ver, Yo tampoco. es muy cortito el tiempo de ayer a hoy, por eso consultaba si alguna había llegado para saber si los textos se les había sido fácil o al leerlo se les complicó o fue más fácil. Por eso esa era la consulta, porque sé que de un miércoles que terminamos a las 7 de la tarde al otro miércoles, como que del martes al miércoles hay muy poquito tiempo, así que por eso era solo una consulta a ver si habían llegado a verlo o a trabajarlo. Entonces, Cande, buenas tardes. Estábamos preguntando, no sé si Cande, si hay alguna consulta sobre la unidad 10 del Reino Monera. Perfecto, Cande. Entonces, si les parece, vamos a continuar y una vez que terminemos, vamos a volver para atrás y vamos a ir haciendo como un repaso o si surgen dudas. Por supuesto, a medida que les voy explicando, si surge alguna duda, me paran y lo vamos viendo. No sé, ahí cuando puedan ver la diapositiva, me avisan. Ahí se ve. Ahí ya se ve, perfecto. Entonces, para hacer un repaso rápido y breve, habíamos hablado de la organización celular, que miramos el interior, que era el citoplasma, y en el citoplasma encontrábamos tres estructuras, ADN y ribosoma, esas sí o sí las encontrábamos en todas, las inclusiones se encontraban algunas y eran gránulos compuestos o formados por distintas sustancias. Por ejemplo, sustancias de reservas, después podían tener gases, que ese gas le iba a permitir flotar o desplazarse a algunas bacterias, y otras podían tener estructuras o pigmentos fotosintéticos. Dentro de la organización celular tendríamos la envoltura, ¿sí? Citoplasma, ADN, ribosoma, y si encontramos inclusiones, va a estar cubierto por una envoltura. Tenían una membrana plasmática donde habían diferencias en la composición de bicapa lipídica o monocapa lipídica entre bacterias y arqueas. Después tendríamos una pared celular, que también habían diferencias en las tinciones muchas veces, y por último, en algunos organismos se formaba una cápsula. ¿Hasta acá recuerdan? Sí. ¿Sí? Bien. Y después teníamos como algo más externo y como un agregado, por así decirlo, apéndices externos. Estos apéndices van a variar en cada una de las especies que tenemos de bacterias y de arqueas, donde teníamos tres grandes principales. El flagelo, que era largo y eran algunos, se presenten algunos, uno, dos o hasta tres, se podían encontrar en pocas cantidades, y su función principal era el desplazamiento de la bacteria. Después teníamos las fimbrias, que eran estructuras más cortitas y que se encontraban en una mayor cantidad, y la función principal, por así decirlo, era la adhesión a sustratos u a otros organismos. Estas también estaban como recubiertas a través de la membrana celular. Y por último, tenemos el pilus sexual o pilisexual o pili, son todos sinónimos que podemos encontrar, y que la función del pilis
era que permitía la conjugación de las bacterias. Esta conjugación, al proceso de conjugación, lo vamos a ver mañana, pero en simples palabras es un proceso como de intercambio o de pasaje de material genético, lo que permite que este plásmido extra o ADN extracromosómico, ¿sí? A través del pili, permite la unión con la otra célula, se fusionan las membranas y la pared celular y permite que se realice una copia de este material genético extracromosómico y se pase a la otra célula. ¿Sí? Esta es la función del pili, permitir la transferencia de material genético entre una bacteria y otra bacteria. ¿Sí? Bacterias o arqueas. Siempre son generalmente de la misma especie, porque de esa manera se reconocen. No es que a través del pili pueden infectar a otro ser vivo, por ejemplo, sino que tienen que ser de la misma especie, donde hay una asociación o un concepto donde ambas células se reconocen, tanto la dadora como la receptora. Hasta acá, ¿seguimos? ¿Alguna duda, consulta? Sí. Bien. Después vimos la formación de las endosporas, ¿sí? Que era una capacidad de las células o de las bacterias puntualmente, que tenían la capacidad de, en situaciones extremas o situaciones no favorables, encapsularse en una endoespora y lo que le permitía una mayor tasa de supervivencia. Y para generar esta mayor tasa de supervivencia, lo que tenía que hacer era deshidratarse, generar toda una estructura, pero principalmente era proteger el ADN. Proteger el ADN en general y puntualmente contra los rayos ultravioleta. ¿Por qué? Porque una alteración en el ADN a través de radio ultravioleta puede generar una mutación. Cuando el ADN se altera, se daña o se muta, cambian las características de esas bacterias. En algunas situaciones, estas mutaciones van a ser positivas, en otras van a ser negativas y en otras van a ser indistintas. ¿Sí? No van a tener ninguna alteración. Entonces, ¿qué es lo que hace la bacteria? Protege su ADN para poder luego, cuando las condiciones sean adecuadas, reproducirse y transmitir ese ADN hacia la descendencia. Consulta sobre las endosporas o la formación de las endosporas. Yo tengo una duda. Sí, ¿La formación de las endosporas entra en la organización celular o en...? estaría como sí, porque es algo que ocurre dentro de la célula. Sería como el último paso. No está presente en este cuadro. En este cuadrito no está presente porque sería como una situación extrema en la cual estarían asociados o intervienen tanto el citoplasma como la envoltura. Como están las dos características, el citoplasma, el ADN, y después tenemos una membrana celular y pared celular, y en algunos casos la cápsula, entonces sería como la fusión de ambas dos, ¿sí? De estas dos. Entonces por eso no está en este cuadro, pero sí pertenece a la organización celular. Ah, bueno, gracias. ¿Sí? Porque es una reorganización que sufre la célula para poder sobrevivir. Eso sería la formación de endospora, una reorganización del interior de la célula para poder sobrevivir o extender su supervivencia. ¿Sí? ¿Mejor ahora? Sí. Perfecto. ¿Alguna otra consulta sobre esto o de lo anterior? ¿Continuamos? Sí. Sí. Bien. Lo que vamos a empezar a ver ahora es algo que no vimos, que no trabajamos ayer. Es algo nuevo, por así decirlo. Es el concepto de motilidad. El concepto de motilidad viene a ser la movilidad de las bacterias o el desplazamiento de las bacterias, porque las bacterias lo que van a tener la capacidad de desplazarse sobre un sustrato, no es que van a poder moverse con una mayor variabilidad, sino que es muy puntual y es más un desplazamiento.
Con respecto a la motilidad, tenemos muchos tipos de movilidad o de desplazamiento, va a depender según de los grupos de bacterias, como por ejemplo acá ustedes tienen 4 tipos o 4 grandes grupos, cada uno con ciertas características, porque tenemos, por ejemplo, si nosotros pensamos en los vertebrados, ¿qué tipos de movilidad tenemos los vertebrados? Los vertebrados serían peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. ¿Cómo se mueven estos grupos? O sea, o por grupos. No necesariamente todos tienen que ser iguales. Por ejemplo, sí, Cande. Ay, no, perdón, toqué sin querer. Los peces, ¿qué tipo de movilidad tienen? ¿Cómo hacen para moverse los peces? Nadando. Nadando, bien. Los mamíferos, ¿qué hacemos? Caminan. Caminan. Los reptiles como serpientes, Se arrastran. se arrastran, exactamente. Y después las aves Vuelan. vuelan. ¿Sí? Las aves serían como las más delicadas o las que tienen 2 opciones, porque vuelan y caminan. ¿Sí? Tendrían como mayor variabilidad. O el murciélago, que sería un mamífero, camina y vuela. Entonces tenemos todas esas variedades. Con las bacterias pasa lo mismo. Según cada grupo de bacterias, se va a mover de una manera o de otra manera. Entonces, en general, podemos clasificar a las bacterias flageladas. Es decir, todas las bacterias que tienen en su estructura por lo menos un flagelo. Y estas bacterias flageladas tienen un movimiento o se mueven a través de algo que se denomina de carreras y paradas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que hacen un largo trecho, ¿sí? Se desplazan cierta distancia, paran, se reubican espacialmente y luego redireccionan o reubican hacia dónde se tienen que desplazar. Si no es como algo continuo a la misma velocidad, sino que hacen un trayecto, paran, se ubican espacialmente y siguen. ¿Se entendió esa? Sí. Sí, en ese paraje o en esa parada y ubicación espacial pueden cambiar la dirección o seguir en el mismo sentido. Después tenemos las espiroquetas, que van a tener un flagelo axial, que va a estar en las periferias, o un flagelo endoplasmático, o endoflagelo, que quiere decir que nace de la membrana celular, y la función o la posición que va a tener este flagelo va a ser de forma paralela a la célula, bajo una túnica. Entonces, va a estar como oculto bajo una túnica y esta posición paralela lo único que le va a permitir a la célula es desplazarse digamos, en la misma dirección con distintos sentidos. Es decir, puede adelantar o puede ir para atrás. No tiene otra posibilidad de movimientos. Después tenemos, ¿hasta acá se entendieron las dos? Sí. Sí. Después tenemos otro gran grupo que son las cianobacterias y las begiotas, o son otros grupos de bacterias. Estas tienen la capacidad solamente de desplazarse en superficies sólidas, es decir, en una superficie acuosa o en el agua no se pueden desplazar, sino que necesitan una superficie o un sustrato sólido y de esta manera lo que van a hacer se van a ir adheriendo y se van a ir desplazando. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos ayer la cápsula, dijimos que podían generar una capa mucosa o un glucocáliz fina y flexible. Entonces, esta capa mucosa fina y flexible les puede dar a las cianobacterias, por ejemplo, en sustratos sólidos, desplazarse. Es decir, van como liberando este glucocáliz y permite el desplazamiento hacia un lado o hacia otro. Ese sería el ejemplo, por ejemplo, de algunas cianobacterias y las begiotas. Y después tenemos otras cianobacterias o algunas cianobacterias que coinciden con las de arriba,
Sí, las cianobacterias serían una especie como las aves, que tienen dos características, algunas, otras solamente tienen una. Entonces serían cianobacterias, las bacterias púrpuras y verdes, y algunas arqueas tienen la capacidad de la flotación, ¿sí? A través de las vesículas de gas, que a nosotros los habíamos nombrado anteriormente como invaginaciones. Entonces le permitía a la bacteria o a la arquea llenar esa vesícula de gas, y si se llena de gas, lo que hace es flotar en el agua, y si ese gas se libera o disminuye, lo que hace es hundirse. ¿Se entendieron en general cómo es el movimiento? Sí. ¿Sí? Bien. Y después, eso sería como una clasificación de la movilidad a través de las bacterias, de los grandes grupos de bacterias. Después tenemos una clasificación de... Un segundo, que está entrando Flor, y seguimos. Hola Flor, ¿cómo estás? Estamos, hace ratito, o recién iniciamos esta parte nueva, antes hicimos todo un repaso, creo que se me desconectó. Bueno, después también podemos hacer una clasificación según los flagelos que tienen y dónde están ubicados esos flagelos. Entonces tenemos flagelos, primero dijimos, no sé si lo dijimos, pero lo recuerdo, acá tendríamos una bacteria, los extremos, estos extremos serían los polos, entonces flagelos polares hace referencia a los flagelos que se ubican en estas posiciones, y después tenemos flagelos periféricos, que son los que se van a ubicar en las otras partes de la célula, generalmente en el centro o alrededor de las bacterias. ¿Sí? Entonces, tenemos vamos a ir a la más simple, los flagelos polar reversible. ¿Qué quiere decir? Que tiene un solo flagelo en el extremo polar, y al ser reversible, lo que le permite es ir en una dirección y volver. ¿Sí? A eso hace referencia, pero siempre como en línea recta. Va y vuelve. Después tenemos la polar unidireccional, es decir, siempre va para adelante, en distintos sentidos, pero siempre va para adelante. Entonces, esta bacteria acá, esta verdecita, tendríamos que se desplaza así, se va a parar y se puede desplazar derecho, y después si quiere volver por donde venía, tiene que doblar, ¿sí? Tiene que hacer como una C para volver. ¿Se entiende? A lo que hago referencia con unidireccional. Va siempre para adelante, aunque puede cambiar el sentido. No el sentido, la dirección sería. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? La reversible puede ir para adelante o para atrás. Esta siempre va para adelante. Y por último, después tenemos los flagelos perítricos, que son los que se van a ubicar en distintas zonas de la célula, que cuando se desplazan, ¿sí? Se ven como que fueran flagelos polares, se van a desplazar hacia adelante. Cuando se desplazan y se paran, van a reconocer el ambiente, y una vez que reconocen el ambiente, van a decidir en qué dirección se van a desplazar. Si van a continuar por donde venían, si se van a pegar la vuelta, si van a ir en otra dirección. Al tener esta variedad de flagelos, ¿sí? Al tener varios flagelos en su estructura, le permite o le da la posibilidad, la capacidad de desplazarse en distintas direcciones. ¿Sí? O le da la capacidad de hacer un giro de 90 grados, de 80 grados, de 180, ¿sí? Le da mayor capacidad de girar a la célula en cualquier dirección. En cambio, en la unidireccional, a diferencia con la unidireccional, siempre va para adelante. Entonces, si va por algún lugar y quiere volver, tiene que hacer como una especie de cubo para volver hacia donde iba. ¿Se entendió las dos clasificaciones? ¿Quedó alguna duda? No, profe.
Sí, se entendió. Perfecto. Y después tenemos los mecanismos de orientación. Los mecanismos de orientación es algo que tenemos todos los seres vivos, no solamente las células. Yo, ¿cómo me ubico espacialmente? ¿Qué sentidos me sirven a mí para ubicarme espacialmente? Para saber dónde estoy parado o parada. ¿Qué sentido me ayuda a entender que yo estoy en mi casa y que no estoy en la escuela, por ejemplo? La vista. La vista, muy bien. La vista, el oído, en algunos casos el olfato, ¿sí? Todos esos son mecanismos de orientación, en donde yo me encuentro. Entonces las bacterias, como no tienen desarrollado órganos, no tienen desarrollado tejidos, menos órganos y aún menos sistemas, entonces utilizan unos mecanorreceptores que van a tener ellos en su interior, unos receptores que generalmente se encuentran en la membrana celular, aunque también se pueden encontrar en el citoplasma, y van a reconocer distintas cosas. Por ejemplo, el oído, ¿qué reconoce? ¿Qué estímulos reconoce? Los sonidos. Los sonidos, muy bien. La vista va a reconocer la luz y las imágenes, el olfato va a reconocer los olores, entonces tienen distintos receptores. Cada uno de esos receptores va a tener una función o un reconocimiento puntual. Entonces los podemos dividir en dos grandes grupos, las cinesis y las taxis. Las cinesis son aquellos movimientos o mecanismos que realiza una bacteria cuando detecta metales, ¿sí? Puede detectar metales disueltos, por ejemplo, en algún sustrato. Cuando esas bacterias detectan esa presencia de metales en su ambiente, lo que va a hacer es desplazarse hacia el metal. ¿Sí? Siempre se va a desplazar hacia la intensidad del metal. Si se desplazó un poco y sintió que la señal de metal se desvaneció, va a como reorientar nuevamente hacia dónde está el metal. ¿Sí? Pero siempre se va a desplazar en dirección hacia el metal. ¿Se entiende esto? ¿Se entendió lo que son las cinesis? Sí, profe. Bien. Y después tenemos el otro caso de las taxis. Las taxis son, acá la cinesis es solo para el metal. Las taxis son en general para muchos receptores. Los más conocidos son los receptores químicos y los receptores lumínicos. Si la respuesta se genera como a un estímulo químico, vamos a llamarlo quimiotaxis. Si la respuesta se genera por un estímulo de luz, lo vamos a llamar fototaxis. ¿Sí? Después tenemos otros estímulos que son, por ejemplo, la gravedad, la presencia de oxígeno, la salinidad, las temperaturas, etc. Nosotros solamente nos vamos a concentrar en estos dos. Un receptor de químicos y un receptor de luz. Entonces, tenemos distintos químicos que podemos reconocer. Químicos buenos o químicos que pueden ser tóxicos. Entonces, si la bacteria reconoce un tóxico, ¿qué creen que van a hacer? ¿Se van a acercar al tóxico o se van a alejar? Se van a alejar. Se van a alejar. Y si la bacteria encuentra nutrientes, ¿qué va a hacer? Se van a acercar. Se van a acercar, exacto. Entonces, cuando las bacterias se acercan a ese estímulo, se dice que es un estímulo o, en este caso, una quimiotaxis positiva, porque van hacia el estímulo. El ejemplo que le di sería quimiotaxis positiva hacia los nutrientes. Y si se aleja, como por ejemplo hacia los tóxicos, se dice que es una quimiotaxis negativa, porque responde negativamente a ese estímulo. Si yo tengo el estímulo de los tóxicos, lo que voy a hacer, voy a ir
para el lado contrario. ¿Se entendió ese ejemplo? ¿Y lo que es la quimiotaxis? ¿Sí, no? Sí, profe. Sí. Y la fototaxi va a ser, taxia, va a ser lo mismo, pero con respecto a los impulsos lumínicos. Es decir, hay bacterias que van hacia la luz y hay bacterias que se alejan de la luz. Entonces, fototaxis positivos si van hacia la luz y fototaxis negativos si se alejan de la luz. ¿Sí? Esos serían los dos tipos de taxis más importantes o las que vamos a estudiar por lo menos o las que les piden a ustedes que aprendan. Si nos vamos, les doy un ejemplo como más tacto o más claro para nosotros. Las plantas van a responder o tienen taxia con respecto a la gravedad. Pero una misma planta, ¿sí? En la misma planta hay estructuras que tienen taxia positiva a la gravedad y hay otras estructuras que tienen negativo a la gravedad. Es decir, hay algunas que se van a orientar, algunas estructuras de las plantas que se orientan hacia el centro de la Tierra y hay otras que se alejan. Por ejemplo, las raíces van a ir de forma natural, se van a ir hacia el centro de la Tierra porque es su método de supervivencia o su información genética dice que tienen que ir hacia abajo porque le da nutrientes. Y el tallo y las hojas van en contra de la gravedad. ¿Por qué? Porque saben que si yo me alejo de la Tierra voy a tener energía lumínica y necesito la energía lumínica para hacer fotosíntesis. Entonces, la misma planta tiene estímulos positivos y negativos para el mismo estímulo. Si pensamos en la luz, en la fototaxis o fototaxia, vamos a ver que la planta, la raíz, va a tener fototaxia negativa a la luz, porque generalmente se escapa de la luz las raíces, por eso están enterradas, y las hojas van a ir en el sentido de la luz. Por eso muchas veces vemos que las enredaderas u otras especies de plantas, que cuando le cubrimos el sol o le damos mucha sombra, lo que intenta esa planta es crecer en otra dirección hacia el sol. ¿Se entendió lo de la taxis y la cinesis? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Bien, hasta ahí terminaríamos, digamos, lo que vamos a ver hoy sobre el reino Monera. Pregunto, ¿alguna duda, consulta de todo lo que hemos visto, de lo que vimos ayer y hoy? ¿Que algo que no les haya quedado claro? Yo por el momento no, profe, pero si me llega a surgir alguna duda cuando esté leyendo la teoría, ¿le puedo preguntar cualquier cosa? Sí, 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 por supuesto. Bueno, genial. Les voy a... ¿Y alguna pregunta les quedó de los trabajos prácticos evaluatorios? Ya No. ayer vimos varias, pero hoy quizás otros les surgió una duda o le quedó alguna duda de los trabajos prácticos evaluatorios. A mí no, profe. No, bien. Voy a presentarles un minuto la presentación. Entonces, si no hay dudas, les presento yo o hacemos un repaso de forma general de todo lo que hemos visto para ver a ver si surge alguna duda y para también aprovechar toda esta hora que nos queda de clase. ¿Les parece? Perdón, sí, casi una hora que nos queda de clase. Si a alguno se le ocurre o alguna duda, consulta, pregunta, no hace más que parar y nos paramos en eso, revisamos eso. Porque la idea de hoy era terminar esta parte de la estructura de la célula y hacer como una clase de consulta de repaso. Entonces, si ustedes tenían dudas, trabajábamos esas, si no tenían dudas, trabajamos estas en general. Primero, el reino Monera, ¿sí? Va a incluir a dos dominios. En realidad, el reino es una categoría inferior al dominio, pero no se generó otro reino, porque el reino Monera incluye a todos los procariotas. Pero después la actualización
de la tecnología y nuevos estudios determinaron que en el reino Morena habían grupos de procariotas con diferencias importantes. Entonces, por eso se decide de plantear los dominios y se generan 3 grandes dominios, que eran las bacterias, arqueas y eucaria, y lo que permitía en total era, o los estudios del ARN ribosomal, lo que revelaron era que no contenían en su, como antecedentes, no se podía determinar cuál de las 3 eran más hermanas, por así decirlo, entre los 3 linajes, o cuál estaba primero. Entonces, por eso trabajamos con los 3 dominios, pero a su vez todavía se sigue aceptando o se tiene muy arriesgado el tema de los reinos. Entonces dijimos 2 reinos. Bacterias o el reino bacteria también lo podemos encontrar como eubacterias. Y las arqueas también las podemos encontrar como arqueobacterias. Son 2 formas de encontrarlas. Son las mismas, son similitudes, sinónimos, perdón, de ambos. Tanto como la arquea, eubacteria, que se denominaría como nuevas bacterias, y las arqueobacterias como bacterias antiguas. A eso hace referencia. Entonces, vimos que el planeta actual, tenemos más de 2/3 del planeta ocupado o habitado por bacterias, en las cuales se propone que son las que dieron origen al resto de los seres vivos, porque son los organismos más antiguos con registro fósil que se han encontrado. Entonces, se han encontrado registros fósiles de hace 3.800 millones de años de algunos termófilos extremos y anaerobios obligados. ¿Se acuerdan qué era termófilos? Atracción, ¿por qué tenían esas bacterias? ¿O en dónde se encontraban? ¿En zonas? No sé si NASA querías Con decir. temperaturas altas Perfecto. Entonces eran organismos que soportaban altas temperaturas. ¿Y anaerobios obligados? que tienen que vivir sin oxígeno. Perfecto. Necesitan lugares sin oxígeno. ¿Sí? Primero, no utilizan el oxígeno y a su vez están obligados a vivir en lugares sin oxígeno. Después, a través del paso de miles de millones de años, aparecen las primeras cianobacterias. Y estas primeras bacterias o cianobacterias son los primeros organismos aeróbicos, es decir, los primeros organismos que utilizan el oxígeno para vivir. Pero a su vez también producen oxígeno. Entonces, gracias al surgimiento de las cianobacterias, se cambió la composición química del aire que respiramos y permitió el desarrollo del resto de las formas de vida. Y miles de años después aparecen aparecen las simbiosis procariotas que van a dar lugar a las eucariotas. ¿Qué eran estas simbiosis? Era que un organismo procariota se englutó o se ingirió otro organismo procariota, pero en vez de desarmarlo y alimentarse 100% de ese individuo, lo que pasó por alguna razón, conservó el núcleo y otras estructuras y entraron en un proceso de simbiosis. Entonces empiezan a aparecer las mitocondrias. Luego pasó lo mismo, nada más que se alimentó este nuevo procarionte de un individuo fotosintético. Entonces las estructuras fotosintéticas que quedaron fueron a formar el cloroplasto que conocemos actualmente. ¿Hasta acá estamos? ¿O tienen dudas o quieren que veamos algo de vuelta? Por mí no, profe. Bien. Entonces, este efecto de la fotosíntesis generó cambios en el ambiente, como les decía. Al producir oxígeno se cambia la forma o el contenido químico, pero a su vez se disminuye la cantidad de dióxido de carbono, porque al realizar la fotosíntesis se absorbe dióxido de carbono y por lo tanto disminuye la temperatura. Y inicialmente habíamos dicho que las primeras
bacterias o los primeros organismos procariotas eran termófilos, es decir, podían vivir a altas temperaturas. Pero actualmente sabemos, o actualmente muchas de las especies no pueden vivir a altas temperaturas. No se hubiesen podido desarrollar si las temperaturas del planeta Tierra no hubiesen descendido. ¿Qué es lo que pasa? En este caso, a través del proceso de la fotosíntesis. A su vez, sabemos que ocupan el 2/3 de todo el planeta y que podemos encontrar una gran variedad y cada una tiene características únicas y diferentes. Después tienen un segmento de historias que en realidad de historia habla sobre la formación de los dominios, de los reinos, que esto un poco lo tienen los de odontología, está en la unidad 8, que es la historia de cómo se formaron los 5 reinos, o sea, cómo se empezó hasta la formación de los 5 reinos, y luego a través de Woz se generaron los 3 dominios en 1990. Y esa sería la clasificación actual más con mayor adeptos o con mayor aceptaciones en el ámbito científico. Inicialmente los clasificábamos por las formas. ¿Se acuerdan qué formas tenían o qué formas podían llegar a tener? Era lo de bacilos, cocos. Exacto, eso. Muy bien. Aunque no se acuerden los nombres científicos, ¿qué formas tenían? ¿Se acuerdan? Los cocos eran redondos, Muy bien. los bacilos eran como ¿Bastones? cilindros. Ajá, muy bien. ¿Cilindros? Los espirilos eran como espirales Muy bien. y los vibrios eran como que tenían una cabecita y Y una cola, como forma de coma. eso. Muy bien, vamos a adelantarnos un poquito. Acá, esto era lo que nos mencionaba la compañera. Cocos redondos, espirilos, y a su vez algunos podían unirse entre sí y formar colonias. Como son todos organismos unicelulares, al unirse podían formar colonias. De ahí aparecían los diplococos cuando eran 2 cocos, estreptococos cuando eran en cadenas y cuando formaban racimos eran estafilococos, y los bacilos podían formar diplobacilos si eran 2 o si eran más de 2 se los denominaba directamente filamentos. Es decir, son organismos unicelulares que pueden vivir en colonias. Y las colonias se producen entre organismos de la misma especie. Si no es que se juntan varios organismos de distintas especies, sino de la misma especie, se organizan. ¿Seguimos? Sí, Sí, perfecto. Entonces, dentro del dominio bacteria, teníamos linajes. O sea, desde bacterias bajábamos a la categoría de dominio bacteria, bajábamos a la categoría de linaje. Y teníamos 13 linajes de bacterias. Dentro del dominio bacteria tenemos 13 linajes. Cada uno de esos linajes con características propias y con distintas modalidades tanto de hábitat, de nutrición, de movimiento. Son muy variables, pero están todas dentro del reino bacterias. Acá tenemos algunas. Algunas de estas van a ser dañinas para el ser humano y otras van a ayudar o van a ser utilizadas a beneficio del ser humano. Por ejemplo, las bacterias que utilizamos en el yogur o las bacterias de nuestra flora intestinal que también van a trabajar de forma simbiótica con nosotros. Entonces, tenemos estas dos y estas 3 van a tener forma de bacilos. Escherichia coli es la que nos podemos contaminar cuando comemos alimentos no adecuados o alimentos no cuidados, por ejemplo, mal cocidos o contaminados por otros alimentos. Y después tenemos esta que es una espiroqueta, como dijo nace en forma de espiral, y estos son cocos, ya que los vemos que son circulares. La especie de clamidia puede generar neumonía, puede generar infecciones en los órganos sexuales,
Entonces, la misma bacteria o el mismo género de bacteria, con la misma forma o con ciertas características, pueden vivir y generar distintos daños o asociaciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que tenían que estudiar el cuadrito del final, tanto en técnicos como en odonto, con las especies y los efectos que generaban en el ser humano? Sí, ¿Sí? Bien, principalmente o hagan más foco en las bacterias que producen alguna patología en el ser humano. Como son casi todas, pero es como que son las más importantes. Y después teníamos una excepción a la regla, como siempre, y en el dominio bacteria eran los organismos pertenecientes al género Mycoplasma, que tenían de excepciones. Estas bacterias es que no tienen pared celular, ¿sí? Ya habíamos dicho que todas tenían pared celular, esta es una excepción, no tienen pared celular, habitan en lugares con alta osmolaridad, es decir, un alto intercambio con el medio ambiente, cambian los esteroles o los lípidos, en la pared celular y generan algunas patologías en los seres humanos. Después, en arquea tenemos dos tipos de linajes y se propone un tercer linaje, pero todavía no está aceptado científicamente. Con respecto a los ambientes o al hábitat, en bacterias hay como una mayor diversidad y en arqueas también hay diversidad, pero en general viven en ambientes o condiciones extremas, altas temperaturas, muy bajas temperaturas, altas concentraciones de sales, altas concentraciones de algún tipo de mineral, en las que en general las bacterias o los organismos de las células bacterias u otros seres vivos no sobreviven. También sabemos que las bacterias tienen una gran relación de la superficie entre volumen y superficie, lo que le permite una gran rapidez y cantidad de intercambio con el medio. ¿Estamos hasta acá? sí, profe. ¿Sí? Sé que es un poco como repetitivo, pero es para hacer todo un resumen rápido de lo que ya vimos. Esto que es solo para odonto, que vimos la afinidad de las bacterias hacia el oxígeno, es decir, si vivían con oxígeno, si lo necesitaban, si no lo necesitaban. Aerobias van a ser aquellas que necesitan el oxígeno y tienen que vivir en un medio con oxígeno. Las anaerobias son aquellas que no necesitan el oxígeno y van a vivir en un medio sin oxígeno. Y las facultativas pueden ser tanto que vivan con oxígeno o sin oxígeno y sus ambientes tengan o no tengan oxígeno. Es decir, hay algunas bacterias que no utilizan el oxígeno y pueden vivir perfectamente en lugares con oxígeno, por ejemplo. ¿Por qué es importante esto? Saber si las bacterias son aerobias, anaerobias o facultativas, porque en casos de infecciones, por ejemplo, si es una herida expuesta, ¿sí? Por ejemplo, si me lastimo la cara o la mano que queda expuesto, ese ambiente queda expuesto al oxígeno. Entonces, como hay oxígeno alrededor en el medio, ¿qué bacterias no van a crecer? ¿Las aerobias, las facultativas o las anaerobias? No van a crecer. Las anaerobias. Muy bien, las anaerobias no van a crecer. Entonces, si yo estoy estudiando, estoy viendo una herida, puedo empezar con esa simple clasificación, eliminar a un montón de sospechosos que pueden estar presentes en las heridas. Por eso es importante la afinidad con el oxígeno. Este pequeño detallito o paréntesis solo para odonto. Entonces, morfología lo vimos, los ejemplos, si los uníamos, y eso sería todo lo que vimos o parte de lo que vimos ayer. Consulta, duda, algo que no haya quedado del todo claro y que lo vuelva a explicar, lo que necesiten.
Estoy viendo a ver si falta algo importante. No sé si tienen alguna duda. Por mí no, profe. Por mí tampoco, Yo profe. no. ¿Les parece que tomemos esto a media hora para que ustedes se pongan a leer, ¿sí?, los cuadernillos, y si surgen dudas, consultan por el chat? Así también ya que hasta ahora, o sea, nos queda 25 minutos de clase, también estaría dentro del horario de clase. ¿Aprovechan el tiempo para leer? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Bueno, profe. Sí. ¿Sí? Sí, Entonces, profe. ¿qué les recomiendo? Vuelvan a leer lo que necesiten, me escriben por el chat, y si fuera necesario, volvemos a encontrarnos por el Meet. Pero yo voy a estar atenta al chat, así que mínima duda que tengan, me preguntan, así no siguen arrastrando la consulta. O si quieren saber si una cosa va, si no va, lo que sea, me consultan por el chat. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces, continuamos ahora por el chat y nos vemos mañana, pero ahora continuamos por el chat. Si no tienen más dudas, hasta que hemos llegado. Bueno, profe, nos vemos. Nos vemos. Gracias. Seguimos conectados Chao, en el profe. chat. Chao, chao.